Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marina Sacristán de Arribas y a continuación voy a mostraros el plan financiero, la estructura financiera de mi empresa Maui Eventos, en la que a lo largo de esta grabación podremos ir viendo cómo está estructurada. En primer lugar, vamos a empezar por la pestaña de vinculación, balances, esbozo, VR. En esta pestaña vemos que la empresa en la fila 4 está a 4 años. Empezamos en T0, en la celda E4. Después vemos cómo tenemos T1 en la celda Q4 y así, si seguimos a la derecha en esta fila, vemos cómo llegamos T3 y T4. En esta pestaña vemos el balance de la empresa y la cuenta de pérdidas y ganancias. Como podemos comprobar en esta pestaña, las celdas están con distintos colores. Si vemos en una pestaña que pone colores, podemos entender a qué se refiere cada una de las celdas. Si vemos aquí, si nos fijamos, las celdas que va desde A12, que pone balance, hasta B21, que es una pestaña, una celda mostaza, vemos que son los colores de los que están compuestos en la pestaña esta de vinculación, balances, esbozo. Son azul oscuro, y azul un poco más clarito, que se refiere al activo fijo y al activo circulante. Y en la otra parte están los colores marrones, rojos y mostazas, que se refieren al pasivo y al patrimonio neto. Si nos fijamos en la pestaña, si volvemos a la pestaña de vinculación, balances, esbozo, empezamos por T0 y vemos que en el activo circulante, en el activo fijo, encontramos el inmovilizado inmaterial por un valor de 30, el inmovilizado material por un valor de 80 y el inmovilizado financiero por un valor de 10. Esos son activos que tengo desde el momento 0. Las celdas marrones se refieren a la amortización. Como es normal, en el momento T0 no se puede amortizar nada porque se inicia la empresa, por lo que la amortización es 0. Y aquí en el inmovilizado financiero vemos que no tiene una celda marrón. ¿Por qué? Porque las inversiones financieras no se amortizan, por eso aquí nunca vamos a encontrar la celda en color marrón. Luego seguimos más abajo y nos encontramos con un color azul más clarito, que es el activo circulante. Son activos que van a estar durante un año en la empresa o menos, y puede ser realizable
con un valor de 12. A ver, que se me ha... Continuamos, que se me ha quedado pillada la pantalla. Vemos realizable por un valor de 12, que si rastreamos precedentes, damos aquí a fórmulas, rastrear precedentes, y vemos que es resultado de A13, que es 0,5, es una tasa fija que no se mueve. Si nos fijamos, pone 0,5 a mano porque es una tasa fija, y luego eso multiplicado por 24, que está en esta columna, que hace referencia al total de todo el activo circulante. Por tanto, el realizable, el 50% del activo circulante total que tenemos es realizable. Continuamos con el deducible, que es un 45%, un 0,45, y se calcula de la misma manera que el realizable. Es un 45% del total del activo circulante. Rastreamos precedentes y vemos que efectivamente es el 45% de 24. Y luego el exigible, vemos que es igual al 5% restante. Si nos fijamos, estos tres valores van a sumar el 100% o 1, porque es la forma en la que se reparte el activo circulante, y es producto de A14, es decir, del 5%, por D16, es decir, del total del activo circulante, que es 24. Luego nos fijamos aquí en la celda de 5, rastreamos precedentes y es igual a la suma de todo el activo fijo, tanto inmovilizado inmaterial más su amortización acumulada, inmovilizado material más su amortización, más inmovilizado financiero. Y eso nos da un total de 120. Luego aquí tenemos otras tasas, y en la fila 19 nos encontramos con el total del activo, que es 144. 120 más 24, 144. Luego tenemos aquí la tasa, o el cociente RE, que es la rentabilidad, y vemos que es resultado de dividir el total del activo entre que es igual al resultado de antes de impuestos, que lo encontramos. Bueno, antes de esto vamos a seguir analizando la columna F, que es la de los pasivos. Nos encontramos con que tenemos aquí 60, luego tenemos unas deudas de 61 que están en números rojos, el pasivo, y son resultado de
si damos a rastrear precedentes, son resultado de la resta del total del activo, que es C19, menos F6, que en este caso está en blanco, menos F7, menos F8, toda esta parte que está en blanco, menos F13, que está en mostaza y que es el pasivo circulante, y un F14, que es igual a 1,20. Aquí tenemos como comentario, que es el filtro, 1. Necesidades de financiación a largo plazo. Luego tenemos aquí la celda F13, que es 21,60, que si lo rastreamos precedentes y vemos que está relacionado con los valores del activo circulante y el 95%. El 95%, si nos fijamos, está en un color fucsia. Vamos a ver en la pestaña de colores qué significa el color fucsia. Y nos damos cuenta que lo que trata es de llamar nuestra atención y tenerlo muy presente a la hora de calcular nuestros datos. Es un color muy llamativo, es un número que está puesto a mano, es decir, que no está vinculado a ninguna otra celda, por lo que es un dato fijo. Y entonces esta celda F13 sí que está relacionada con ese 95% y supone el 95% de todo el activo circulante menos F14. F14 se refiere a la celda de más abajo, la cual, si pinchamos, es exactamente igual que el activo C14, que es el exigible, y es igual, si nos fijamos, es igual a C14. Luego, aquí en la pestaña, en la columna G, nos damos cuenta, aquí nos aparecen los totales del pasivo circulante, que es el 95% del total del activo circulante. Luego, en la celda G12 nos encontramos la suma, damos aquí a rastrear precedentes, nos encontramos que es la suma del pasivo circulante, y luego 121, que es la suma de todo del patrimonio neto y el pasivo fijo, no circulante. Y como todo balance, tanto el activo como el pasivo nos tiene que dar igual, 144. Ahora nos movemos a la parte a la cuenta de pérdidas y ganancias.
tenemos los gastos de personal, que en este caso, en nuestro caso son 70. Luego la L8, rastreamos precedentes y nos fijamos en que supone el 33%, es 33% del inmovilizado inmaterial. Luego pasamos a la celda L9, rastreamos precedentes y vemos que se refiere al 20% del total del inmovilizado material, es decir, al 20% de 80. Al lado de los gastos de personal y de las cuotas de amortización tenemos unos porcentajes que, si rastreamos precedentes en el caso de los gastos de personal, vemos que son resultado de es un porcentaje de estas cantidades respecto de la verde, que si rastreamos precedentes vemos que es el producto del total del activo por el coeficiente de rotación. Coeficiente de rotación que es 1,1. Luego seguimos con el origen, con los gastos antes de impuestos, que son 50, y luego pasamos a los gastos de antes de impuestos. Todo esto supone, toda esta columna, toda la columna L son gastos. Como siempre, el color amarillo gastos y en color marrón amortización. Los gastos antes de impuestos son igual a la suma de todos estos que hemos visto antes. Luego el resultado antes de impuestos, rastreamos precedentes y nos damos cuenta de que es la diferencia entre M7 y los gastos. Todos son los resultados antes de impuestos. Luego tenemos en las filas de abajo esto, igual que los porcentajes anteriores, son resultado del es el peso que tiene los gastos antes de intereses sobre la celda M7, es decir, el 92,11%. Si nos fijamos, todos estos porcentajes deberían sumar 100. Luego, por otro lado, tenemos los gastos financieros de las deudas a largo plazo. Rastreamos precedentes, que son las deudas que teníamos en el pasivo de 61,20, el 8% de 61,20 a largo plazo. Y luego las deudas a corto plazo, 1,19. Rastreamos precedentes y es 5, y vemos que son un 5,5% de las deudas a corto que teníamos en el pasivo del balance. Todo esto da un total de 6,08, que lo tenemos aquí reflejado en los gastos financieros. Y luego, por último, llegamos a los resultados después de intereses. Rastreamos precedentes y supone una diferencia de los resultados antes de impuestos
menos los gastos financieros o de las deudas y da un total de 6,42. Luego, esto es lo que se produce en T0. Si seguimos hacia la derecha, nos vamos a encontrar con el balance en T1. En este caso en T1 el inmovilizado inmaterial sigue siendo 30, pero ya esta vez sí que está amortizado. Sí que tenemos una amortización acumulada, que si rastreamos precedentes nos vemos que es igual, que es la diferencia entre la amortización acumulada del año T0, que fue 0, y la cuota de amortización del inmovilizado material de la cuenta de pérdidas y ganancias, que fue 9,90. Seguimos más abajo, el inmovilizado material. En este caso, el inmovilizado inmaterial ha aumentado en 88,53. Vamos al 88,53, que es lo que ha aumentado de un año a otro, y vemos que es igual a la suma perdón, es igual a el total está referido al total del activo más las deudas a largo plazo, más las cuotas de amortización del inmovilizado inmaterial y del inmovilizado material, más el resultado de después de impuestos. Es una fórmula que, como se puede comprobar aquí, que hace que el inmovilizado material haya aumentado de un año a otro. Debajo, como podemos comprobar, igual, esta vez sí que hay una amortización acumulada, que al igual que con el inmovilizado inmaterial, es resultado de la amortización en el año T0 y la cuota de amortización. Y nos da un total de 16. Y luego las inversiones financieras no varían. En T1 el activo circulante ha aumentado debido a que el total del activo circulante esta vez ha crecido también, consecuencia de que al mismo tiempo que también ha aumentado el activo fijo. El total de activos fijos supone un 20%, que es igual que en T0, que es una tasa que es fija, es igual al 20% del total del activo fijo. Y lo mismo sucede esta vez, y lo mismo sucede en la columna del pasivo y patrimonio neto. El 95% vemos que continúa fijo, que no varía, y así vamos viendo cómo va evolucionando nuestro balance a lo largo del tiempo. En el año T0 el total del activo
es de 219,16. En el año T2 aumenta a 442,99, ya que la celda AE3 también aumenta. Si nos fijamos, lo que va aumentando a lo largo del paso del tiempo es el inmovilizado material. Es decir, cada vez vamos teniendo más dinero a razón de inmovilizado material en ese caso. Seguimos para la derecha, vemos que el inmovilizado inmaterial y el inmovilizado financiero o los ingresos financieros continúan constantes a lo largo de los años y lo único que cambia es el inmovilizado material. Esto hace también, por tanto, que aumente el total de los activos. Y ya finalizamos en el año T4 con 12.108. ¿Por qué todo esto aumenta? Pues podemos ir a la renta del valor del empresario, a la renta valor del empresario, esta pestaña verde. En esta pestaña vemos algunos de los valores o algunos de los datos que hay que tener en cuenta a la hora de tener una empresa y en las unidades en las que se maneja. En el caso del capital aportado serán unidades monetarias. Luego tenemos la rentabilidad financiera de referencia sin deudas en porcentaje, las deudas en unidades monetarias, el valor del empresario y el valor de la empresa del capitalista en unidades monetarias, rentabilidad financiera autoexplotándose en porcentajes. Tenemos aquí los distintos conceptos y distintos términos que hay que tener en cuenta a la hora de establecer la estructura de una empresa. A continuación vamos a ir a la pestaña eje de ventas previstas. Tenemos que tener en cuenta que el beneficio y muchos de los activos que entran en una empresa provienen de las ventas. Es uno de los objetivos máximos de nuestra empresa y de cualquier empresa, tener una serie de ventas. Para las ventas previstas son aquellas que hemos tenido que son aquellas ventas que tienen que llevarse, que se tienen que producir para que nuestra forma de negocio no obtenga un beneficio o por lo menos no entre en quiebra. Entonces vamos al eje de ventas previstas. Ventas previstas. En este vamos a aumentar un poquito.
en esta pestaña vamos a hacer una previsión de las ventas de una empresa, teniendo en cuenta lo que se han hecho en los años anteriores. ¿Ves? Aquí vamos, por ejemplo, en este caso hay dos productos, las ventas del producto A y las ventas del producto B. Vemos que fueron en el año 5, 18, 21, 25, 27 las ventas del producto B, 302, 321, 323. Todo esto, todas estas ventas tienen un precio unitario, que es el que nos permite obtener las ventas en unidades monetarias. Al final lo que nosotros tenemos es que fijar un precio a nuestros productos para obtener unos beneficios o cubrir por lo menos nuestros gastos. Aquí vemos las ventas en el año 1. Esto ahí, si nos fijamos en esta pestaña, voy a minimizar un poco. Hay varios métodos para analizar las ventas. Tenemos el método del mínimo cuadrado, en los métodos del mínimo cuadrado. Luego el total anual móvil, que está en este área de la columna X a la columna AG. Como podemos ver, todos estos métodos se representan gráficamente para ver la evolución de las ventas, y un tercer método que es la media móvil. Lo que pretendemos es decidir cuál va a ser el mejor método para hacer la previsión de nuestras ventas. Si nos fijamos en el método de los mínimos cuadrados, el valor V es igual a A más B por T. Es decir, está vinculado al tiempo, al transcurso del tiempo. Si vemos, vamos a ver cómo se... A ver, en este primer gráfico, vemos la evolución de las ventas vemos la evolución de las ventas, que es una representación de estos datos que tenemos aquí. En el año 5 fueron 18, 4, 21, en el 3, 25, en el 2, 27 y 32. Se puede comprobar, por tanto, que ha habido una evolución al alza, que han ido aumentando nuestras ventas. Todo esto luego hacemos una media, hacemos un promedio, mejor dicho, de todas estas ventas y nos quedamos en 24,60. Aquí en la columna Q es una media de tiempo.
la columna R, vemos que es la diferencia entre las ventas en el año quinto y la media y el promedio de las ventas, lo que ha variado. O sea, es decir, no podemos ver si está por encima o por debajo del promedio. Luego vamos, después de hacer este cálculo del promedio, de la media, tenemos que calcular B y A. B, rastreamos precedentes y es igual luego tenemos aquí el tiempo medio, T media que tenemos aquí, por V media V y nos dan unos valores. Igual ocurre con T media T por T media T. Nos dan unos valores y calculamos y los sumamos. Estos valores nos ayudarán a conocer B, que es un cociente, y por otro lado tenemos A, que es igual al promedio menos aquí ya despejamos A y tenemos que V menos B por T. B es 3,4, T cogemos la media del tiempo que fue menos 3 y el valor medio de las ventas que fue 24,60 y eso nos da A. A partir de aquí podemos calcular, una vez que tenemos A y B, podemos calcular el valor en cada periodo de tiempo. Es decir, en en el momento 0, sería A, que es 34,80, más B, que es 3,40, por T. En este caso es 0. Y las ventas, en este caso, serían igual al valor de las ventas en unidades físicas por el precio de A en el momento 0, que lo tenemos aquí. Y así sucesivamente en los años. Luego tenemos aquí el total anual móvil. El total anual móvil lo que hace es ver la evolución de las ventas de un año en 12 meses, de mes a mes. Es decir, el total anual móvil es saber la evolución de las ventas, por ejemplo, ahora que estamos en febrero, de febrero al febrero anterior. Ese sería el total anual móvil. En este caso puede ser por trimestres. Vemos que tenemos unas ventas rastreamos precedentes y vemos que las ventas en el primer trimestre son iguales a las ventas que se han distribuido trimestralmente durante los 2 últimos años en el primer trimestre del año 2. Todo está vinculado a este primer
rectángulo para saber las ventas. Y luego la media móvil. La media móvil, que en este caso es las ventas del primer trimestre entre el tiempo. En el segundo semestre, por tanto, sería el valor de las ventas en el primer trimestre durante ese trimestre. En el tercer trimestre sería la suma del primero, la suma de las ventas en el primer trimestre y el segundo semestre entre el número de trimestres. En el 3, la suma de las ventas del primero, el segundo y el tercer trimestre entre el número de trimestres. Y así vamos viendo la evolución. En este caso hacemos el mismo cuadro que en el método mínimo cuadrado. Las ventas en la media de T, V media V, igual sacamos los valores de B y de A, y a partir de ahí volvemos a sacar los valores en todos los años. ¿Ves? Si reducimos estas pestañas, vemos que está segmentada esta pestaña con sus diferentes gráficos. Luego, a continuación, vamos a la pestaña de ventas requeridas. Las ventas requeridas, pues son aquellas que se tienen que llevar a cabo sí o sí. Son como un acercamiento más real a lo que realmente se tiene que vender. En esta pestaña vamos a reducir. Vemos que tenemos diferentes gráficos que aumentamos un poco. Y vemos que se reflejan los datos. Por ejemplo, en el año 2015 las ventas requeridas de la empresa capitalista fueron de, rastreamos precedentes, de las rentas del trabajo requeridas globales entre C12, que es el peso de la renta de trabajo personal de los socios de la venta. En el 2016 se hace lo mismo. Las rentas de año a año van aumentando, más o menos. ¿Ves? La renta de un año a otro
tenemos un planteamiento alternativo, rastreamos precedentes, salario estimado, tasa de crecimiento del 5%, son 12.000 en el 2015. Y lo multiplicamos por el 0,8. Luego, en el año 2016, en el planteamiento alternativo, vemos que todo esto está vinculado. Luego vamos a la pestaña eje de ventas estimadas y requeridas. Luego continuamos y ya vamos a la pestaña de documentos contables. Documentos contables. Lo hago un poco más pequeño. Documentos contables. En esta pestaña vamos a encontrar un desglose más detallado de la empresa, con el número de cuenta o el número de asientos, el activo no corriente. Si nos fijamos, el activo no corriente, empezamos el 31 de diciembre del 2015. Si nos fijamos, voy a disminuir cada columna que aparece en negro en esta pestaña, se refiere a un año. Hasta la columna AA sería 2015. Luego de la columna AA nos pasamos al año 2016. Entre estas columnas negras que vemos aquí, si lo hacemos un poco más pequeño, entre estas columnas negras están los diferentes años. Vemos que está lleno de colores. Si nos fijamos, están los colores que hemos hablado anteriormente, que es el azul de los activos fijos y circulantes, pasivo neto, las deudas a corto y a largo plazo. Luego en una columna más a la derecha tendremos el estado de origen y aplicación de fondos, las cuentas de pérdidas y ganancias, etc. Vamos a verlo un poco más detallado. Amplío. Vamos a fijarnos en un primer momento en esta pestaña en la celda G25 y vemos que para fijarnos en que la estructura financiera que vamos a utilizar es con un valor de 25, n igual a 25. Tenerlo muy presente, ya que en función de la estructura financiera, el valor que demos a esa celda, cambiarían los supuestos, cambiarían todos los datos. Por lo que vamos a empezar con el activo
el balance por el activo. Está el activo no corriente, compuesto por el inmovilizado material que hemos hablado anteriormente. El inmovilizado material que está compuesto por el activo 1 y activo 2. Total de 52.000. Luego, en este caso, solo contamos con esa partida de inmovilizado material. Luego, si nos fijamos, en este balance no encontramos ni inmovilizado inmaterial ni inversiones financieras. Continuamos para abajo en el activo circulante, el activo corriente, en el que encontramos tiene un total de 7.800, de los cuales son resultado de la 1.800 de tesorería, efectivos y otros activos líquidos equivalentes, y de los clientes por venta y prestaciones de servicios. Todo esto da un total de 59.800. Ahora pasamos a la columna del pasivo, patrimonio neto, con un saldo de 2.500, teniendo en cuenta que la estructura financiera que estamos utilizando es igual a 25. Estos 2.500 vienen en su totalidad de los fondos propios, del capital escriturado. Luego seguimos bajando y nos encontramos con el pasivo no corriente, con un total de 50.280, los cuales vienen en su totalidad de las deudas a largo plazo, Como hemos visto anteriormente, las celdas están coloreadas en rojo, pues son deudas. Y luego vamos al pasivo corriente, pasivo circulante, con un total de 7.020, los cuales provienen de 6.000 de proveedores y 1.020 de deudas con entidades de crédito. 7.020. Y todo el total del pasivo hace un total igual que en el activo de 59.800. A tener en cuenta la columna K, este porcentaje de 10,80, que es una prima que compensa el riesgo, rastreamos precedentes y proviene del 1%, que es la prima, y el 9,80, que si nos fijamos, este 9,80 proviene de la pestaña de presupuestos de financiación, celda B117. Vamos a presupuestos de financiación, celda B117, y vemos que está aquí, CAI a largo plazo, la cual es igual, rastreamos precedentes, a la celda B23. Y B23 es resultado de la TIR. La TIR, teniendo en cuenta que el tipo de interés del mercado financiero a largo plazo es de 7,9 y los flujos netos de caja de impuestos, después de impuestos, son de 45.252. Eso nos da una K sub I de 9,80, que es la que hemos utilizado en los documentos contables para el primer año. Volvemos a documentos contables. Luego, en la parte de las deudas, a corto plazo, tenemos un porcentaje
de 3,78 que proviene de la pestaña anterior que hemos visto, presupuestos de financiación, pestaña B118, buscamos B118 y la tenemos aquí. Rastreamos precedentes y vemos que es igual a B126. Rastreamos precedentes y nos encontramos que es igual a la TIR de los flujos netos de caja después de impuestos, que son un total de 1020, y nos da un CASUI a corto plazo de 318, que es lo que hemos utilizado en documentos contables. Volvemos a la pestaña de documentos contables. Si seguimos a la derecha, de la pestaña, nos encontramos con una serie de ratios. Que son el coste de las deudas, el 9,80 que hemos hablado anteriormente, de las deudas a largo plazo, el 10,80, coste del capital propio. Vemos aquí una serie de ratios también según los colores, es decir, según si nos referimos a los activos fijos, a los activos circulantes, a las deudas a largo plazo, a deudas a corto plazo. Tenemos aquí una serie de ratios. ¿Ves? Si nos fijamos, hay determinadas celdas fucsia, que son aquellas que no se mueven. Luego seguimos más a la derecha de la pestaña y nos encontramos con el estado de origen y aplicación de fondos en el ejercicio 2015. Y de aquí, de esta pestaña, pasamos, vamos a ver estos ratios que vienen aquí establecidos, vamos a verlos si se pueden o no representar gráficamente. Vamos a la pestaña de ratios, vemos que tenemos tres columnas, una gris que si nos fijamos se refiere a la pestaña, continuamente a la pestaña de documentos contables. Está totalmente referida, es decir, traslada la columna de ratios que hemos visto anteriormente a esta pestaña del 2015. Los costes de la deuda 9,80, los costes del capital propio 10,80, ratios que hemos visto anteriormente. Igual, lo mismo, y no se pueden, son datos que al ser trasladados o pegados de una pestaña a otra no se representan gráficamente. Luego tenemos la segunda columna que va desde la I a la O. En este caso sí que se pueden representar gráficamente, ya que no están referidos a la pestaña de documentos contables, son datos que si nos fijamos
están metidos a mano, por lo tanto sí que se pueden representar gráficamente. Y si cambiamos la estructura financiera a 100, imaginaros, luego vemos que hay aquí unos ratios estáticos. Y luego por último tenemos una tercera columna, bueno, un tercer bloque, en el que la estructura financiera en este caso es de 100. Este también, como no está referida a la pestaña de documentos contables, sí que se puede representar gráficamente. Vemos que este porcentaje ha disminuido. Si nos fijamos, este porcentaje procedía de los presupuestos de financiación, que si vamos aquí, C6, buscamos aquí C6 y vemos que es el tipo de interés del mercado financiero a largo plazo. En este caso la estructura financiera con 25 sería de un 7,9% también, y si cambiamos la estructura a 100 disminuye el porcentaje. Y nos encontramos con una serie de ratios que sí que se pueden representar gráficamente. Y por último vamos a ver el gráfico de los ratios. Vamos a hacerlo más pequeño. Como podéis comprobar, se ha representado gráficamente las dos columnas a los dos bloques que sí que se podían representar gráficamente porque no estaban referidos a la pestaña de documentos contables. Vemos aquí que con la estructura financiera de 25 tenemos este comportamiento del coste de capital, los ratios estáticos, otro gráfico de ratios estáticos, tercero, cuarto, quinto. Luego tenemos los ratios dinámicos, y lo mismo ocurre si ponemos una estructura financiera de 100. Vemos que el comportamiento, aunque los valores son diferentes, evidentemente, el comportamiento es parecido. Si vemos las líneas la línea amarilla, que es el coste de capital propio, es constante a lo largo del tiempo. Luego la línea azul, coste de las deudas, pasa un poco igual. Luego los ratios estáticos igual. En este caso, en dos ratios estáticos, aquí sí que vemos diferencias, sobre todo en la línea morada. La azul clarita tiene el mismo comportamiento. Tres ratios estáticos, las líneas amarilla y roja se mantienen iguales, pero sin embargo las demás, que son las deudas totales entre el activo total neto, el ratio de las deudas totales entre el pasivo total, todas esas celdas, todos esos ratios, perdón, sí que vemos que varían. Y antes de finalizar vamos a ir a la pestaña de optimización . Disminuimos, reducimos y vemos
que esta es una pestaña con muchos datos. Vamos a centrarnos en la parte en esta, en la que nos vamos a encontrar con 9,80 que hemos hablado anteriormente, que es el K sub I a largo plazo, 9,80, 9,80, esto es en rojo, 10,80 que proviene de documentos contables, y todo esto vemos que es la TIR que va avanzando. Esto hace que se cree un triángulo, una estimación de, a lo largo de los pasos del tiempo. Vamos comprobando, vamos a rastrear precedentes. Esto podemos ver si hiciésemos el triángulo invertido, que son análogos. Aquí vemos si la estructura que hemos utilizado se ha utilizado de una forma óptima, de una manera en la que el empresario esté utilizando los recursos necesarios para llegar a los beneficios que pretende. Y aquí vemos, lo disminuimos y vemos que hay múltiples triángulos. Luego vemos que nos vamos a la derecha del todo, a la izquierda del todo, perdón. Los datos tienen que ser coherentes, congruentes y consistentes. Vemos aquí en los colores que representa cada celda a qué se refiere. Luego de la celda K99 luego la esperanza del VA, de esta manera lo que se pretende con esta pestaña es ver la viabilidad de los proyectos de inversión. Bueno, y hasta aquí mis comentarios sobre la estructura financiera de mi empresa.